Los negocios que fueron un boom y hoy ya no existen, una reflexión sobre Cuba y Miami. En los pasados años, tanto en Cuba como en Miami, una serie de negocios tuvieron un auge impresionante, ofreciendo un vistazo a un tiempo lleno de esperanzas, retos y sueños de prosperidad. Sin embargo, el paso del tiempo y las circunstancias cambiantes han llevado a muchos de estos negocios a desaparecer. Para aquellos que vivieron esas épocas, estas historias evocan nostalgia y la sensación de que las épocas doradas, por más que queramos, no regresan. El boom de los negocios en Cuba. En Cuba, antes de 1959, la isla era un próspero centro de comercio y una de las naciones más influyentes en América Latina. Empresas de todo tipo florecían, desde las grandes cadenas de tiendas hasta los pequeños comercios familiares que se ganaban la vida con productos artesanales o alimentos. El turismo, por su parte, era un pilar fundamental de la economía cubana, con hoteles de lujo y casinos que daban vida a la isla. Uno de los sectores que vivió un verdadero auge fueron los bares y restaurantes. Cuba, siendo un destino turístico de primer nivel, contaba con una amplia oferta gastronómica que atraía tanto a turistas internacionales como a los locales. La Bodeguita del Medio y el Floridita, dos de los restaurantes más emblemáticos de La Habana, son ejemplos de negocios que supieron capitalizar la combinación de la cultura local y la influencia extranjera. Sin embargo, con los cambios sociales, políticos y económicos que siguieron a la revolución, muchos de estos negocios no sobrevivieron. Los fabricantes de cigarros, conocidos mundialmente, representaban otro sector de gran prestigio. Marcas como Coiba o Partagás son sinónimo de Cuba. Sin embargo, el embargo estadounidense y las nuevas políticas comerciales hicieron que muchas de estas empresas se redujeran y en muchos casos, desaparecieran. Otros negocios emblemáticos, como el La Habana Riviera Hotel, fueron símbolos de lujo y modernidad en su tiempo. Inaugurado en 1957, el hotel representaba lo más destacado de la Cuba pre-revolución, con casinos, restaurantes de primera y una clientela internacional. Hoy, el edificio está en ruinas y su propósito original ha quedado atrás. El Tropicana, otro ícono cubano, aunque sigue funcionando, ha perdido la esencia de su época dorada en los años 40 y 50. En su apogeo, fue el club nocturno más famoso de Cuba, famoso por sus espectáculos y artistas internacionales. Aunque todavía es un punto turístico, su popularidad ha decaído después de la revolución. Las tiendas de electrodomésticos y ropa que marcas como Fagor y General Electric tenían en La Habana y otras ciudades, fueron reemplazadas por comercios de menor prestigio después de los cambios en la economía. El Atuey, una cerveza que fue un emblema de Cuba antes de 1959, todavía tiene un lugar en la memoria colectiva. Aunque la producción y distribución de muchas otras marcas desaparecieron tras la revolución. El caso de Miami, la huella de la emigración. A tan solo 90 millas de Cuba, en Miami, la emigración masiva que comenzó en los años 60 trajo consigo una avalancha de nuevos negocios. Creados y administrados por cubanos exiliados que trajeron consigo el espíritu emprendedor y la esperanza de un futuro mejor. En la Ciudad del Sol, el boom de los pequeños comercios fue casi inmediato. Restaurantes, tiendas de ropa, talleres mecánicos y peluquería se multiplicaban a un ritmo acelerado. Uno de los negocios más emblemáticos de esa época fueron los cafés y restaurantes cubanos. En barrios como Lito La Habana, lugares como Versailles, La Carreta y El Exquisito no solo se convirtieron en restaurantes, sino en centros culturales donde se discutían política, deportes y, por supuesto, se disfrutaba de un buen café cubano. Estos lugares fueron el corazón de la comunidad cubana en Miami, pero hoy algunos de esos negocios, por razones como la modernización de la ciudad o la competencia internacional, han cerrado o se han transformado. Otro ejemplo fueron los almacenes de electrodomésticos y tiendas de muebles. Muchos emigrantes cubanos, al llegar a Miami, se dedicaron al comercio de productos básicos como muebles, electrodomésticos y ropa, creando negocios que se expandieron por toda la ciudad.
Sin embargo, con el paso de los años y la expansión de grandes cadenas comerciales como Walmart y Best Buy, muchos de estos pequeños comercios desaparecieron, incapaces de competir con los precios y la logística de las grandes corporaciones. A lo largo de los años, se fueron cerrando también los bodegones, pequeños mercados cubanos, que proliferaron en áreas como Lito La Habana, y en su lugar, llegaron grandes cadenas de supermercados como Publix. Estos pequeños comercios, que en su momento fueron vitales para la comunidad cubana en el exilio, se vieron opacados por los gigantes de la distribución. La nostalgia y la reflexión. ¿Qué queda de todos esos negocios que una vez fueron el centro de la vida cotidiana? En Cuba, muchos de esos establecimientos fueron reemplazados por nuevas iniciativas, aunque en muchos casos, la esencia del pasado se ha perdido. En Miami, la constante transformación urbana ha dado paso a un crecimiento inusitado, pero también ha dejado atrás a algunos de esos comercios que fueron el pilar de la comunidad cubana. Para los que vivieron esas épocas doradas, hay una mezcla de nostalgia y gratitud por haber sido parte de un momento histórico lleno de esfuerzo y sacrificio. Los negocios que florecieron en Cuba y Miami no solo eran empresas, eran símbolos de resistencia, de adaptabilidad y de lucha por un futuro mejor. Hoy, los más jóvenes tal vez no recuerden esos tiempos como una época de auge, pero para aquellos que vivieron en aquellos años, esos negocios ya no existentes siguen siendo parte del imaginario colectivo. La nostalgia por aquellos comercios que alguna vez fueron un boom refleja no solo el paso del tiempo, sino también los cambios inevitables que afectan tanto a las naciones como a sus habitantes. En Cuba, la transformación de la economía y las políticas gubernamentales han reducido considerablemente la actividad comercial. En Miami, la adaptación a un mercado globalizado y la expansión de las grandes corporaciones han cambiado la cara de la ciudad. Sin embargo, los recuerdos de esos negocios siguen vivos en las historias que se cuentan en las cafeterías y en las reuniones familiares. Así, el legado de esos negocios que ya no existen continúa siendo parte fundamental de la identidad cubano-americana, marcada por el esfuerzo, la tenacidad y el deseo de prosperar, a pesar de las adversidades.